Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza en las artes. Nuestro equipo regresa al edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes. David Alfaro Siqueiros fue un pintor y muralista mexicano. Su obra aunó la tradición popular mexicana con las preocupaciones del surrealismo y el expresionismo europeos. La obra de David Alfaro Siqueiros se caracteriza por el dinamismo y la movilidad compositiva, así como por una búsqueda de efectos dramáticos mediante el uso de la luz y el tratamiento escultural de las figuras y los fondos. Creemos que nació en México, Distrito Federal, pero siempre se ha considerado, porque eso ha convenido también a los anales históricos, que nació en Chihuahua, ¿no? Ya para esa época, Cipriano Alfaro era caballero de Colón. La esposa, que murió cuando Siqueiros tenía 3 años, era medio judía, porque su mamá se llamaba Siqueiros Feldman. La familia de Siqueiros era católica recalcitrante, al grado que Siqueiros es un hombre toda su vida profundamente religioso, nada más que cambia esa religiosidad por una ideología, ¿no? Después del fallecimiento de su madre Teresa, Pepe, su padre y sus hermanos se van a vivir a Irapuato con sus abuelos. Siete Filos, don Antonio Alfaro, resultó fundamental para la formación de Siqueiros porque fue un chinaco, esto quiere decir combatiente contra la intervención francesa, era un excelente jinete que enseñó a Siqueiros y con toda la actitud de ranchero, que cuando algo no le parecía le daba de fuetazos a Siqueiros y sin embargo Siqueiros lo recordó toda la vida como una influencia principal en su infancia. Unos años después, en 1907, la familia Alfaro Siqueiros se instala en la Ciudad de México. Su formación es la de todos los muchachos que van a un colegio católico, que estaba manejado por hermanos maristas. A los 11 años, José da muestras de sus dotes artísticas por primera vez y realiza una copia de la Virgen de la Silla del pintor renacentista italiano Rafael. Pepe Alfaro ingresa a la preparatoria y por las noches estudia en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Ante la sublevación generalizada en diferentes estados y el levantamiento de Emiliano Zapata, Porfirio Díaz renuncia y parte al exilio. Como es bien sabido, nuestro movimiento pictórico mexicano, del cual yo soy una parte, se inicia con la participación de los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes desde el año de 1910-11, con la famosa huelga de ese periodo. La prédica del doctor Atl, que había llegado de Italia no solo con el impacto de los muralistas del Renacimiento, sino con la influencia anarquista, resultó fundamental para la huelga de 1911. Levantan un movimiento contra los planes de estudio académicos que reducían la enseñanza a copiar esculturas griegas clásicas, de modo que salieron a la Alameda a exponer la obra. Siqueiros en su juventud fue muy pispireto políticamente, porque como estudió en las escuelas al aire libre con Ramos Martínez, Ramos Martínez se adhirió a Huerta y mandó a sus alumnos a que desfilaran por Reforma en apoyo a Huerta.
Durante la época del gobierno de Victoriano Huerta, perseguidos violentamente por la policía, asesinados de muchos de nuestros compañeros, nos incorporamos al ejército de la revolución. Muchos de nosotros desde fines de 13 y los otros desde principios del 14. Con esa actitud nos pusimos en contacto con el campesino de México, con el obrero de México, con el indio de México, con las tribus que iban después a luchar en una forma tan extraordinaria por nuestra causa que estábamos defendiendo en esos momentos. Siqueiros, que aún no tenía 18 años, se incorporó al llamado Batallón Mamá, nombrado así por los soldados revolucionarios, para hacer burla de la edad de los incorporados, de los revolucionarios, de manera que esto les permitió la relación con una revolución con las armas en la mano y incorporarse a las fuerzas del general Manuel M. Diegues, veterano de la huelga de Cananea. Lo que él recordó siempre fue lo que él llamó Congreso de Artistas Soldados, y por primera vez convivieron para descubrirse como una vanguardia política, lo cual fue trascendental para lo que siguió. El arte es la nueva trinchera. Graba, pinta, fotografía, se vincula con el cine. Todo esto inspira a Siqueiros en sus 15 meses de arraigo judicial en la ciudad de Taxco junto a Blanca Luz. Y en Taxco hace unos desnudos de Blanca Luz Brum verdaderamente extraordinarios, porque no son desnudos ni frívolos ni fáciles, sino casi con ese hieratismo del arte prehispánico sin parecerse al arte prehispánico. Pero también hace composiciones importantes como La Madre Campesina, La Madre Obrera. Con materiales muy rudimentarios logra aplicar esa importancia que le da al testimonio fotográfico con un cuadro extraordinario que es El accidente en la mina. Pinta sobre costal con pigmentos, con pintura muy corriente, y son cuadros verdaderamente sensacionales. Esa etapa de Taxco es para su pintura una etapa importantísima, y se le olvida que tiene la obligación de no llegar a la Ciudad de México. Pues le importó poco y se vino a dar una conferencia sobre todas sus experiencias en Taxco, que eran muy ricas. Habla de la composición, de nuevos materiales. Siqueiros profundizó su relación con el cine, que ya había comenzado en México cuando Eisenstein estaba filmando Que Viva México. Eisenstein pesca la psicología del personaje y él escribe el texto teniendo en cuenta, digamos, el vigor, la energía, todo lo que era Siqueiros, esa especie de dinamita, como le dicen en México. La exposición de la obra de Taxco en el Casino Español resulta doblemente espectacular, porque rompía el arraigo en la ciudad de Taxco, pero además por la enorme calidad de la obra que presenta. La exposición en el Casino Español de la Ciudad de México exhibe 60 óleos, xilografías, litografías y dibujos. La clausura con una conferencia titulada Reflexiones sobre las artes plásticas en México. En abril de 1941 es deportado a Chile. Las autoridades de ese país lo confinan en la sureña ciudad de Chillán. Una vez ahí, el gobierno mexicano le encarga un mural en la biblioteca de la Escuela México de esa ciudad. Él usaba un material que a nadie se le hubiera ocurrido, usar celotex. Es un material liviano y poroso, pero tiene una virtud, es un material estático. Entonces le permite a Siqueiros hacer esquinas redondas, hacer un arco completo.
Con los brazos mutilados, el insurgente Galvarino lanza un grito de rebelión y libertad que retumba en toda nuestra América. Bueno, con Siqueiros, yo creo que para los chilenos que estuvimos restaurando, fue algo que no vamos a olvidar. Sin duda lo pintó en un momento crítico para Chile, pero también en este momento hay cosas que tienen relación con la actualidad. También estamos siempre entre una guerra con el invasor. Una parte es prehispánico con una figura de Cuauhtémoc en un escorzo maravilloso, y pinta Cárdenas por única vez. Siqueiros, que siempre se las ingeniaba para salir de situaciones difíciles, se pone de acuerdo con el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano para que Mita y Mita le paguen el viaje por varios países de América Latina para predicar en la guerra, arte de guerra. Y en Cuba quiere saltar a los Estados Unidos y nevermore. Nunca le dieron visa hasta premortem. Va citando a los cineastas, a los escritores, a los artistas gráficos, a los músicos, hacer un gran movimiento de combate contra el nazismo y contra la guerra imperialista, ¿no? Ese es el sentido fundamental del manifiesto En la guerra, arte de guerra. En una casa particular, realiza el mural Alegoría de la Igualdad, confraternidad de las razas blanca y negra en Cuba. En el balcón de una aristócrata cubana, la Mena, pinta un mural de las razas blanca y negra en Cuba, que es un mural, es decir, las fotos son una maravilla, y ese sale Siqueiros de Cuba y se lo destruye. En junio, auspiciado por Nelson Rockefeller, en la Cuba de Fulgencio Batista, pinta el tablero Dos montañas de América, Lincoln y Martí, en el Centro Cultural Cubano-Americano. Se aloja en el Hotel Baltimore Sevilla de La Habana Vieja y el dueño le pide que realice el mural transportable El Nuevo Día de la Democracia. A su regreso funda el Centro de Arte Realista, donde es visitado por sus amigos Orson Welles y Rita Hayworth. En Bellas Artes hace el tríptico Nueva Democracia, Víctima de la Guerra y Víctima del Fascismo. También tiene ese gran retrato de la mujer así con los pechos de fuera que te recibe en Bellas Artes, ¿no? Que también es muy impresionante. Creo que tiene un gorro rojo frigio. Siqueiros es incansable. Un año después de su regreso, funda el taller de ensayo de pintura en el Instituto Politécnico Nacional y publica el más discutido de sus libros, No hay más ruta que la nuestra. En la 25ª Bienal Internacional de Venecia, obtiene el premio ofrecido por el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo. Este premio tiene una gran repercusión en el mundo cultural europeo y fortalece al muralismo mexicano. Crea la revista Arte Público. Meses después, en Francia, en la Maison de Pensée Française, Paul Éluard le dedica el poema David Siqueiros Parlé. Pero la etapa creativa de Siqueiros no parece agotarse. En los años siguientes, en México, realiza en el Hospital de la Raza uno de sus murales más importantes, por una seguridad completa y para todos los mexicanos.
En esos días, Siqueiros y los arquitectos constructores de la ciudad universitaria de la UNAM debaten el incorporar sus escultopinturas. El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo. El derecho a la cultura y nuevo símbolo universitario, inaugurados en 1956. Debido a los elementos representados, miseria, agresión, la Constitución del 17, la directiva de la Asociación Nacional de Actores acusa a Siqueiros de incumplimiento de contrato, y por primera vez en la historia del arte, la pintura es convertida en sujeto de juicio. Por acuerdo de ambas partes, el mural es tapiado y así permanece todo el periodo que Siqueiros está en la cárcel. Fue porque una venganza personal del presidente entonces Adolfo López Mateos, porque Adolfo López Mateos iba a visitar, iba a ir a varios países de América Latina y Siqueiros lo precedió hablando mal de su gobierno, hablando de los ferrocarrileros presos en 1958, las grandes huelgas ferrocarrileras. Durante su reclusión en Lecumberri, Siqueiros realiza numerosos bocetos para el proyecto de la decoración del Hotel Casino de la Selva, propiedad de Manuel Suárez y Suárez. Los comités de defensa y las acciones de solidaridad por la libertad de Siqueiros no conocen fronteras ni diferencias sociales. Personas de todas partes del mundo y por miles demandan su libertad. En esa época él empezó a hacer cuadros pequeños para que Angélica, su mujer, pudiera sacarlas en la bolsa del mandado. Y entonces ella le llevaba la comida todos los días y entonces sacaba los cuadros que ella iba a venderle a Alberto Mizrachi. Pero también fue una decisión militar, alegando que sus méritos como combatiente en la Revolución Mexicana hacían que fuera merecedor de la amnistía. Obviamente esto traía problemas al interior de los presos políticos, porque ¿por qué Siqueiros sí y ellos no? Sin embargo, Siqueiros decide aceptar la amnistía y le pareció que era más útil su presencia afuera que adentro, ¿no? Él había salido de la cárcel en el 64 y él estaba formando un equipo para trabajar el proyecto que sería el Poliforum. Yo le pedí que si podía ser su ayudante, su aprendiz, su asistente, y me dijo que sí. Y me fui a vivir a Cuernavaca para trabajar con él en lo que él llamaba la tallera, porque era una madre que paría. La tallera era un lugar muy interesante porque era un lugar fabril, estaba totalmente inspirada en una fábrica y Siqueiros ya estaba muy amolado para subirse a los andamios. Entonces le puso tallera porque le hizo unos agujeros a donde se metían los paneles y entonces los paneles subían y bajaban con poleas y cadenas. Entonces de veras parecía una fábrica donde hacían originales, ¿sí? Era esa contradicción que era Siqueiros. Es un artista, es un muralista que ya no quiere más el mural dentro del edificio, que está buscando otra inmensidad, que está buscando construir otra historia y no tal vez estar contenido por la historia. Me invitó a trabajar y se estaban haciendo los preparativos para empezar el mural La Marcha de la Humanidad, que ya él había hecho muchos apuntes, muchos bocetos, y de esos bocetos se tomaron fotografías y ahí se empezó a trabajar con las fotografías, con los trazos y con el proceso que seguía Siqueiros en todos sus murales, que consistía en geometrizar las diagonales y todo lo que a él le gustaba hacer en sus murales. Un sistema muy siqueiriano que consistía
en que cuando estaba alguien por ahí cerca le decía, mira tú, este lo vas a poner de un color, y ya lo dejaba ahí. Y entonces venía otro, y decía, ahora tú empiezas a trazar diagonales ahí, y eso se hacen entre 3 personas. Y de esa manera se trabajaba en equipo, participaban todos. Pero luego venía él y modificaba todo lo que habían hecho los demás. Originalmente lo que se estaba haciendo era un mural para un gran salón del Hotel Casino de la Selva. Y era un salón rectangular y en el transcurso del proyecto el dueño, don Manuel Suárez, decidió que eso se tenía que hacer mejor para el Poliforum, lo que sería después llamado el Poliforum Cultural Siqueiros, con la forma de un diamante, que esa iba a ser la forma del edificio. Entonces cambió de un rectángulo muy sencillo a una forma mucho más compleja y más superficie pintada. Aquí estamos pudiendo realizar en esta obra el desarrollo de toda nuestra técnica, la aplicación de nuestro concepto de la movilidad del espectador como base fundamental para la composición en los muros. Aquí estamos pudiendo agregar todo lo que necesitamos para la pintura escultura, para una pintura esculturizada, para un arte que no será, en el cual no será más importante la escultura que la pintura, ni la pintura que la escultura, sino una unidad integrada y total. Entonces, esta es la marcha de la humanidad. Significa simplemente el tercer o cuarto periodo del gran movimiento de arte público en México que se inició con la Revolución Mexicana en realidad. Esa es mi obra, buscando un realismo más integral, un realismo más perfecto, más elocuente y por lo tanto más rico en su técnica material, más amplio, con una paleta más completa y, insisto, con conocimientos científicos más verdaderos. Nuestra primera época es empirista, es empírica. Pintábamos solamente con la emoción. Hoy estamos tratando de hacerlo con la cabeza, con el conocimiento, con la ciencia también. Y esa es posiblemente la humilde importancia que yo le doy a mi taller de Cuernavaca. Con más de 70 años cumplidos, Siqueiros entra en una etapa nueva de su vida y es mundialmente reconocido por su obra artística. En México recibe el Premio Nacional de las Artes. Se le concede el Premio Lenin de la Paz en la Unión Soviética y publica el mensaje a un joven pintor mexicano. Asiste al Congreso de Cultura de La Habana. Hace entrega del Cristo de la Paz al Museo del Vaticano. Meses después, hace una retrospectiva de su obra en el Museo Central de Tokio y en el de Arte Moderno de Hyogo, en Japón. Deja en su testamento la Sala de Arte Público, la Tallera y su obra al pueblo de México. La mañana del 6 de enero de 1974, fallece en su casa de Cuernavaca junto a la Tallera. El día 8 es inhumado en la Rotonda de los Hombres Ilustres y recibe el homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes. Hasta el último instante de su vida, cree con firmeza que la trascendencia del movimiento plástico mexicano contemporáneo es más universal a medida que el arte se democratice en el más completo y profundo sentido del término. Pero es un hombre para quien la palabra tenía mucho peso, para quienes las ideas eran la estructura y para quien los documentos y la construcción histórica era el centro de su obra y de su discurso. El Premio Lenin de la Paz lo mandó al pueblo de Vietnam en lucha. Ho Chi Minh le mandó el disparador de un avión yanqui derribado y una tarjetita cursi, así con una rosa y un mensaje escrito en vietnamita. Es el pionero del muralismo callejero. Es el pionero de la pintura acción, del action painting. ¿Sí? Es el pionero, el primero en utilizar, en hacer cine pintado. ¿Sí? No copiar el cine, no copiar las fotografías, sino interpretar el movimiento cinético y aplicarlo con pintura. Ese es el enigma de cuándo un llamamiento como ese de salir el arte a la calle
tiene sus efectos? Yo creo que es una pregunta que queda abierta y el tiempo lo dirá. Era también un buen hombre, un ser humano generoso, cálido, divertidísimo. Este señor no solamente tenía alguna idea revolucionaria, ¿cierto?, sino que tenía algo mucho más profundo, que era su convicción de que el mundo puede ser mucho mejor y que puede cambiarlo con el arte. El arte es una arma, pero no es un arma para matar, es un arma que da esperanza y da vida. La obra de Siqueiros contiene un fuerte componente didáctico, capaz de reunir pintura, escultura y arquitectura en pos de una nueva dimensión artística, cuyo punto de partida es la realidad. Siqueiros fue, junto a Diego Rivera y José Clemente Orozco, uno de los padres de la escuela muralista mexicana. Al igual que ellos, compartió su fervor por la revolución y la exaltación de las culturas precolombinas, especialmente la cultura maya y la azteca, siempre desde un enfoque nacionalista que se plasmó en un arte de dimensiones monumentales y una fuerza dramática. Ha vuelto a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar el arte. La próxima semana regresamos con otra mirada al mundo de las artes visuales.